British. Ahí estamos. Y bueno, les decía, bienvenidos al taller de alemán. En este caso es una lectura que vamos a desarrollar de un cuento de Franz Kafka, Ante la ley, vor dem Gesetz, que ya mismo les proyecto el título, estoy compartiendo la pantalla, sí, ahí está, perdón, vor dem Gesetz, Ante la ley. Va a ser leída por los estudiantes del nivel 5 de este curso, que ya nos acompañan hace unos cuantos años. Son Anita Pinkla, Enzo Rivademar, Marcos Fink y Theodor Waller, ¿sí? Ahora nos van a contar brevemente, ya que tenemos otra audiencia, nos van a contar brevemente sobre sus personas y sobre su interés en el idioma alemán. Y pasaríamos luego, bien rapidito, a leer este cuento en su versión alemana original, en primer lugar, y luego en su versión castellana, ¿sí? En idioma castellano. El lunes pasado hicimos algo similar, pero con el poema de Borges, y comenzamos en su lengua original, en español, y luego la leímos en alemán. Después, bueno, nos vamos a dar el gran lujo de contar con Hernán Vergara, el magíster Hernán Vergara, que nos va a hacer unos comentarios sobre este cuento, ¿sí? Así que esa va a ser un poco la dinámica. Al final de la lectura, perdón, de los comentarios de Hernán, vamos a dejar abierto el espacio para comentarios, preguntas, o sugerencias incluso. Así que les doy la palabra muy rápidamente a Anita, que nos comente brevemente sobre su persona y sobre su interés en el idioma alemán. Gracias y bienvenidos. ¿Lo tenemos, Anita? Sí. ¿Anita? Anita. ¿Anita? Quizás te convenga, Anita, entrar y salir. Mientras tanto, pasamos a Enzo. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Les pregunto primero si me escuchan bien para saber si Sí, estoy hablando. perfecto. Buenísimo. Bueno, me llamo Enzo Rivademar. Soy profesor de inglés. Hace 5 años que estudio alemán y podríamos resumir que básicamente, después de haber tenido una buena experiencia con el idioma inglés, quise expandir un poco el tema de los idiomas y bueno, apuntaba por ahí esos idiomas, entre comillas, que no son populares, totalmente discutible. Y bueno, una vez me acuerdo que vi la publicidad de la universidad que ofrecía idiomas, y vi alemán, fui a la primera clase, no entendí nada, así que es eso que me gustara más y que quisiera quedarme a seguir aprendiendo. Y hasta el día de hoy lo sigo disfrutando mucho porque es un idioma, al contrario de lo que dicen, muy cálido y muy interesante. Muchas gracias, Enzo. De nada. Buenísimo. Vamos a ver si la podemos escuchar a Anita ahora. Entonces pasamos a Marcos. Ok, bárbaro, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Fink. Bueno, soy abogado, funcionario judicial, acá en el Poder Judicial de la provincia de Chubut. Estudié alemán varios años por mi cuenta, hasta que el año pasado tuve la suerte de comenzar el curso en la UNI con Gastón y los compañeros. Y bueno, la verdad estoy muy conforme con la manera en que venimos trabajando. Lo hago como hobby, me gustan los idiomas y bueno, arranqué de chico con el inglés y después incursioné un poco por otros idiomas y el alemán me resulta particularmente interesante. Así que en eso estamos. Les agradezco mucho la participación. Gracias. Gracias, Marcos. Pasamos a Teodoro entonces. Sí, buenas tardes a todos. Sí, yo comencé a estudiar el idioma hace 4 años. Lo hago porque, bueno, es un idioma que me gusta. Lo aprendí a hablar de chico en la casa de mis padres. Hoy en día lo estudio, lo hago porque soy jubilado y
tengo mucho tiempo para hacerlo, así que tengo ese tiempo para empezar en esto, ¿no es cierto? Sí, no, nada más, ¿no? Ok, bueno, Anita Anita no está, Anita no asistió, Anita. Anita ok, ahí le Escribió pedí recién que estaba con problemas de sí, conexión, Gastón. sí, ahí lo vi, le pedí que reiniciara en todo caso, a ver si funciona. Ok, muy bien. Bueno, esperamos un segundito más, Anita, y a ver qué nos dice. Sí. O si no, a ver, esperen, vamos a hacer nuestro querido truquillo de habilitar una sala. Esta sería la VIP 2. A ver, así seguramente ustedes la van a poder escuchar. Hola. Ahora sí. Sí, Hola, Anita. Hola, ¿Dónde sí, estás? acá estoy. A ver. Acá estoy. Buenísimo, Anita. Yo los escuchaba perfectamente, pero no sé qué pasó con la grabación, se me había ido. Buenísimo, Anita. Genial. Bienvenida nuevamente. Ahora sí, entonces, Anita, contanos un poquito de vos. Bueno, yo soy hija de alemanes, criada en un hogar germano parlante y aprendí un poco a escribirlo y a leerlo de chica. Y bueno, luego de no utilizarlo durante mucho tiempo, al haber fallecido mis padres, decidí perfeccionarlo de nuevo, aprender la gramática para entenderlo un poco mejor. Y bueno, acá estoy. Buenísimo, Anita. Enzo, Marcos, un Teodor. Un gustazo tenerlos como estudiante de tantos años. Y bueno, les agradezco, por supuesto, como lo he hecho por privado, que bueno, nos acompañaran en esta actividad, ¿no? Además, porque son, aunque no lo crean, son un referente para los demás estudiantes que miran desde allá abajo, entre comillas, desde el nivel 1 y dicen, ¿cómo será ese mundo del nivel 5 de alemán? Así que, bueno, todos muy expectantes de su lectura. Así que paso entonces a proyectar, a ver si me escuchan bien. Sí, yo me voy a mutear, ¿sí? Así no hay interferencias. Y paso directamente a proyectar el PowerPoint con el texto. Primero entonces leemos en alemán y luego en español. Adelante entonces, Anita. Vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter,
eine mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Okay. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen tatarischen Bart, entschließt er sich, doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schimmel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfter kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielen anderen. Es sind aber teilnahmlose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielen aufgerüstet hat, verwendet alles. Und sei es noch so verwollt, um den Türhüter zu bestehen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei: Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Während die vielen Jahren beobachtete der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter, und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut. Später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindlich, und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinen Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzuziehen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es ihm wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unversuchlich aus die Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammelt sich in seinem Kopf alle Erfragungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinem erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm unterneigen, denn der große Unterschied hat sich sehr zum Gegenstand des Mannes verändert. Was willst du denn jetzt noch wissen? Fragt der Türhüter. Du bist unersättlich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist und um seinen Vergehen des Gehör noch zu erreichen, brillt er ihn an. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schieße ihn.
Ok, danke, Theodor. Dankeschön. Bien, pasamos entonces ahora a la lectura. ¿Sí, Theodor? Sí, no, nada. Ok, pasamos entonces ahora a la lectura de la versión española, ¿sí? De este cuento Ante la ley, ¿sí? Con los mismos protagonistas. Adelante, Anita. Ante la ley, Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores. Y finalmente, siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible que entonces, que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras,
le dice junto al oído con voz atronadora. Nadie podría pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Gracias. Aquí estoy volviendo al audio. Bueno, muchas gracias por la lectura. Se escuchó muy bien. Y ahora vamos a pasar entonces a los comentarios de Hernán Vergara. Quisiera antes presentarlo a Hernán. Nacido en 1980 en Buenos Aires, reside en Puerto Madryn en la actualidad. Es profesor de Literatura Latinoamericana 2 y de Metodología de la Investigación Literaria en la Universidad Nacional de la Patagonia, en la de Trelew. Ha publicado artículos voy a mutear aquí. Ok. Ha publicado artículos en revistas críticas, diarios y suplementos culturales como Pasado por Venir, Anclajes, Revista Eñe, Clarín y Museo Salvaje. Prologó la reedición de Eudeva de Por favor, plágienme en 2013 y escribió el posfacio al italiano de Su turno para morir, ambas de Alberto Laiseca. Publicó Utopismo y Supervivencia de Alberto Laiseca y César Aira en el tomo 12 de Historia Crítica de la Literatura Argentina. Dirigió la colección de antologías Patagonia Ficción en 2010 y editó en coautoría con David Fiel y Marcelo Eckhart el libro de ensayos Misceláneas Cajón Desastre en 2017. Entre sus publicaciones de ficción, se cuentan Papeles en 2011, Manual de Fluctuaciones en el 2017 en coautoría con Alberto Vergara, Insombio en 2019 en coautoría con Sandra Gasparini y Luces Ajenas en 2019 también. Sus relatos han sido seleccionados en compilaciones de editoriales como La Comuna Ediciones de La Plata e Interzona. Bueno, muy contentos entonces de cederle la palabra en esta jornada a Hernán Vergara. Gracias, Hernán. Bueno, ¿se sigue escuchando? Perfecto. Bueno, bárbaro. Espero que todas estas consideraciones que ha leído a propósito de mi pasado, Gastón, no se entiendan como una forma de tomar carrera para garantizar la calidad de mi exposición en este momento, ¿no? Como siempre, uno está en pleno presente, intentando ver aquí y ahora algunas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes estaban leyendo, por supuesto que en español, porque no entiendo el alemán, pese a que su escucha fue un deleite para mí. Pero cuando leyeron en español esta traducción de Ante la Ley, también advertí que había otra cosa en la que no había reparado y que en breve la voy a tocar. Bueno, tengo 7 u 8 cosas para decirles. Como bien dijiste, Gastón, al principio, son comentarios. Esto no es una exposición uniforme a propósito de algún aspecto en particular de Ante la Ley, sino una serie de propuestas a ustedes y también a mí, porque no hay nada resuelto aquí. Quisiera que lo pensáramos así. Comentarios, propuestas abiertas, observaciones a propósito de este texto. Algunas pueden ir lejos, otras pueden quedarse acá nomás, otras pueden no tener en lo absoluto combustible y quedarse ya mismo a pata. Pero mi intención es sugerir. Y en ese sentido había preparado 7 u 8 cosas muy breves para decirles, precedidas de una introducción de uno de los tantos que ha leído con atención Ante la Ley, este texto tan breve y esta especie de parábola, ¿no? Se les dice parábola a los textos breves que tienen una misión ejemplificadora. El primer problema con este texto es que no queda muy clara la misión ejemplificadora, y ya mismo me gustaría adentrarme en eso. Adentrarme, digo, es una metáfora también, ¿no? Son pequeños adentramientos, son asalidamientos más que adentramientos,
Bueno, muchos han hablado de Ante la ley, de este texto, les decía. Derrida, Jacques Derrida, filósofo francés, si quieren anotamos acá en el chat, ¿no? Perdón el tecleo. Slavoj Zizek, ese hombre está vivo, es un filósofo actual, fabuloso, extraordinario. Él también ha leído, cuando digo ha leído, digo también ha hecho comentarios. Hay textos donde figuran sus comentarios sobre Ante la ley y sobre Kafka. Que recuerden en este momento Giorgio Agamben, el italiano, Marcelo Eckert, de nuestro entorno, y año tras año, Mis pobres víctimas de literatura latinoamericana 2 y Mis pobres víctimas de metodología de la investigación literaria, de las cuales hay aquí un formidable exponente en Enzo. También. Me estoy olvidando de alguien más, seguramente. Entre estos filósofos, ¿no? Derrida, Zizek, Agamben, Eckhart. Ah, sí, me estaba olvidando de Didi Guberman. Por aquí tenemos, como para empezar, ¿no? Este texto, contrariamente a lo que sucedió con la mayoría de los textos de Kafka, sí fue publicado. Este no es un texto inédito de Kafka. Ante la ley se publica en un semanario de Praga en 1915. Kafka muere en 1924. Recordemos estos años, ¿no? 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Esa es una de las razones por las cuales Kafka se queda en Checoslovaquia, en lo que fue lo que estaba haciendo Checoslovaquia, ¿no? Que después fue República Checa. Él se quiso ir a estudiar a Berlín y no pudo, precisamente porque en 1914 empezó la guerra y se tuvo que quedar en Praga, donde ya se estaba preparando un clima social de profundo desprecio hacia la colectividad judía. Esa es la situación, entre otras cosas, de Kafka. Este texto se publica ahí, solito, pero ya formaba parte de una novela que Kafka nunca publicó, que se la publicó Max Brod, el amigo y el editor, en post-mortem, ¿no? En 1925. Kafka muere en el 24. Brod le publica esta novela que Kafka tenía cajoneada, que en español se conoce como El proceso. Ustedes sabrán bien cómo se llama en alemán, ¿no? Y allí está, como parte de la novela, Ante la ley. Eso como introducción general. Ahora quiero leerles algunas cositas de Derrida, ya que les he hablado de él, como introducción ya metiéndonos en el texto. Que ustedes tomarán nota eso. Ahí está en el chat Gastón, el profe. Ustedes tomarán nota a propósito de estas cosas que uno pueda llegar a decir, incluso Derrida, sobre la traducción, ¿no? Que esto me parece muy interesante, porque a veces uno se embala haciendo consideraciones sobre una palabra que de repente en el original no existe, ¿no? Estos son los riesgos de Babel. Pero de todas maneras, aquí estamos todos, incluso Derrida, que dice en un artículo de él titulado precisamente Ante la ley, dice, lo saco de a fragmentitos, a modo de introducción. Dice, otro aspecto intrigante, dice Derrida, el sentido del título traza una indicación topológica ante la ley, que será ese for, ¿no? Quizás tenga que ver con el ante. Esto me parece interesantísimo, ¿no? Como ya, bueno, primero la exquisitez de la observación de Derrida, que ni siquiera deja que el cuento empiece, ¿no? Arranca ya por, por el título, que ya lo que está haciendo es trazar lo que dice Derrida, ¿no? Una indicación topológica, es decir, un juego de ubicaciones. Ya vamos a ir ahí, ¿no? Un juego de distribución de los personajes en el espacio. Y después dice Derrida,
Ineluctables o inevitables son la cuestión y la búsqueda. Dicho de otro modo, el itinerario hacia el lugar y el origen de la ley. ¿No? Ya estamos en el cuento, ¿sí? Es ineluctable la cuestión y la búsqueda. El itinerario hacia el lugar y el origen de la ley. Y dice Derrida, la ley, se da al rehusarse. Paradoja, ¿no? La ley se da al rehusarse, sin hablar de su procedencia ni de su sitio. Este silencio y discontinuidad contribuyen al fenómeno de la ley. Esto ya estamos, ¿eh? En el cuento. Es interesantísimo, ¿no es cierto? Porque en el propio relato, en la propia parábola, la ley se representa, como después dice Didi Huberman, como una puerta abierta y clausurada al mismo tiempo, ¿no? Que es en parte esto que dice Derrida. Se da al rehusarse. Fíjense que estamos hablando del mismo tipo de paradoja, ¿no? Una pregunta interesante que podríamos hacernos nosotros también es, ¿qué quiere el campesino y qué hace respecto de lo que quiere? Este punto me interesa. Lo saqué, para serle sincero, de otra cita de Derrida, que dice así. ¿Quería el campesino entrar en la ley o solamente en el lugar donde ella es guardada? Eso no es claro, dice Derrida. La alternativa es quizá falsa, ya que la ley es ella misma una suerte de lugar, un topos y un tener lugar. Fíjense cómo de alguna manera Derrida al mismo tiempo dice que hay un lugar para la ley y que al mismo tiempo la ley es aquello que tiene lugar en cualquier lugar. Entonces, a partir de ahí me surgió una primera pregunta para que pensemos, ¿no? ¿Qué quiere el campesino? Ya que Derrida dice, eso no es claro, ¿no? ¿Qué quiere el campesino y qué hace respecto de lo que quiere? Esto es interesante para pensar desde el cuento algún problema vinculado con lo que muchos filósofos entienden bajo la noción de ideología, ¿no? Que no quiere decir solamente tener un conjunto de ideas a propósito de cómo está constituida la realidad, que es el término como solemos conocer, que es la definición como solemos conocer el concepto de ideología, sino que esta acepción del término ideología tiene que ver con algo contrario, tiene que ver más bien con aquello, con aquel tejido que, con el que la sociedad oculta el verdadero funcionamiento de las injusticias del mundo. O sea que en esta segunda acepción de ideología, que está en filósofos del siglo XIX, ¿no? En Hegel, está en Marx, está en muchos filósofos, sobre todo alemanes, fíjense, el concepto de ideología tiene que ver con que hay un velo en la realidad que es distorsivo, nos impide ver claramente de qué está hecho este mundo social en el que vivimos. Entonces aquí la pregunta se me hace más pertinente, ¿no? ¿Qué quiere el campesino y qué hace respecto de lo que quiere? ¿No? Dice Derrida que no es claro si el campesino quería entrar en la ley o qué. Y ese no saber lo que se quiere, pero igual ir, tiene mucho que ver con esa confusión nuestra como sujetos, con ese estar en el medio de querer algo y no saber estrictamente qué es lo que queremos. Tiene que ver un poco con esa confusión vinculada con el término ideología. Eso pensaba, por un lado, ¿no? Bueno, eso para empezar a pensar.
Después están las 7 cosas. Quizás sean 8, pero creo que van a ser 7. Fíjense, Didi Uberman tiene un libro titulado Ante el tiempo, en su página 33. Ese libro se consigue en internet. El ensayo de Derrida también. Dice así Uberman: siempre ante la imagen estamos ante el tiempo. Porque el libro de Didi Uberman es, en este libro, Uberman analiza más que nada imágenes, ¿no? Y reflexiona filosóficamente a partir de ciertas imágenes. Y dice, siempre ante la imagen estamos ante el tiempo. Como el pobre ignorante del relato de Kafka, o sea, nuestro relato, el que acaban de leer, estamos ante la imagen como ante la ley, como ante el marco de una puerta abierta. Ella no nos oculta nada, bastaría con entrar. Su luz casi nos ciega, nos controla. Su misma apertura, y no menciono al guardia, nos detiene. Mirarla es desearla, es esperar, es estar ante el tiempo. Bueno, ahí tenemos otro elemento, otra pregunta para hacerle ante la ley. ¿Qué es? ¿Qué es lo que detiene al campesino? El guardián le advierte. En el fondo hay una luz y la puerta está abierta. ¿Qué es lo que detiene al campesino? Después hay algo para pensar en Kafka que tiene que ver con ante la ley, tiene que ver con otras cosas de Kafka también, con otros textos, ¿no? Que tiene que ver con algo vinculado con lo que podríamos pensar como el problema del acceso, del traspaso de una frontera, que eso está en ante la ley, ¿no? Es un campesino que no sabe básicamente si traspasar una frontera o no. Y tiene que ver con los modos de la transformación de los personajes de Kafka. Es decir, con la relación entre la decisión de atravesar o no una frontera y en qué se transforman los personajes de Kafka en caso de atravesarla y en caso de no atravesarla, de quedarse en el umbral. Ese es un punto, ¿no? Ahí Kafka pone a funcionar el problema ese del umbral y el problema de la metamorfosis, que también Kafka tiene un libro titulado La Metamorfosis, ¿no? Y ahí en las dos obras, en Ante la Ley y en La Metamorfosis, que no sé si la habrán leído por ahí en la secundaria, a veces nos la hacen leer y quizás la habrán leído por curiosidad, es uno de los libros publicados en vida por Kafka. En estos dos textos está, está el asunto de lo inaccesible en Kafka, que es algo para pensar en toda su obra, ¿no? El campesino de Ante la Ley no accede, ¿no? Y el deseo aparece como una especie de, simultáneamente, tentación y demora, ¿no? Pensaba, de alguna manera hay un mito, uno de los mitos que de alguna manera le dan comienzo a un texto homérico como la Ilíada, tiene que ver con Aquiles. Los dioses le dan a elegir a Aquiles entre dos vidas, ¿no? Básicamente le dan a elegir, le permiten elegir cómo quiere morir, básicamente, ¿no? Porque le preguntan si quiere morir de viejo y sin haber hecho mucho, sin haber cultivado una fama, o de joven, habiendo intentado luchar, habiéndose forjado una fama, ¿no? Como guerrero. Y de alguna manera ante la ley, bueno, ya sabemos lo que eligió Aquiles, ¿no? Aquiles eligió morir joven y en el campo de batalla, y con su fama y con su posteridad. Pero en ante la ley funciona algo parecido, ¿no? El guardián le dice, entrá si querés. Pero de alguna manera no vas a durar mucho. O quédate en el umbral. Y allí el campesino muere de viejo, ¿verdad? Elige no traspasar la puerta que lo va a hacer cambiar. Cambia,
de otra manera, se hace viejo, se pudre. El tema de la putrefacción es muy interesante en Kafka también, ¿no? Esta charla también es subliminalmente una invitación a leer otras obras de Kafka, por supuesto. Para eso estoy aquí. Es interesante, por ejemplo, en la metamorfosis, ¿no? El traspaso de la puerta seguido de un cambio. Podemos pensar esa secuencia, ¿no? Aparece en la metamorfosis. En la metamorfosis hay un personaje que se convierte de un día para el otro en un insecto y se queda encerrado sin traspasar el umbral de la puerta de su propia habitación. Ahora, cuando ese insecto gigantesco y problemático por su fisonomía muere, lo primero que hace la familia es, adivinen qué, atravesar la puerta de su propia casa y salir a pasear. Decirle a la hija, a la hermana de este que se convierte en insecto, que se tendría que ir buscando un candidato para casarse. Es decir, algo empieza a metamorfosearse, algo empieza a cambiar. Y todo a partir del traspaso de una puerta posibilitado por la muerte de este personaje, que los dejaba de alguna manera a todos un poco encerrados en una casa, mientras él mismo también estaba encerrado en una casa, ¿no? Después hay otro cuento de Kafka titulado Un artista del trapecio. Y hay algo ahí. Les leo una cita, dice, al final, ¿no? Dice, pero él, el artista del trapecio, que se queda todo el tiempo encerrado, no había conseguido tranquilizarse. Muy preocupado estaba. A hurtadillas y por encima del libro miraba al trapecista. Este es uno que lo observa de afuera, está preocupado por su salud, ¿no? Porque lo ve envejecer, justamente. Uno de los grandes temas de Kafka, ¿no? El envejecimiento, el morir de viejo, pero bajo ese motivo de la putrefacción, porque es una muerte que no es deseada, es una muerte a propósito de cierta renuncia a la vitalidad, ¿no? Sigo leyendo. Si por causas tan pequeñas se deprimía tanto, ¿desaparecerían sus tormentos? ¿No existiría la posibilidad de que fueran aumentando día a día? ¿No acabarían por poner en peligro su vida? Y el empresario creyó distinguir, en aquel sueño aparentemente tranquilo en el que había desembocado el llanto del trapecista, ¿no? Creyó distinguir las primeras arrugas que comenzaban a insinuarse en la frente infantil y tersa del artista del trapecio. Interesante lo de lo infantil que también está en Ante la Ley. Eso es de lo que me acababa de dar cuenta que les dije al principio, ¿no? Simultáneamente con una luz ínfima que remite a lo infantil, toda una secuencia agónica en estos personajes, ¿no? En definitiva, estamos frente a dos tipos de metamorfosis. Una de decadencia y la otra, una metamorfosis de vitalidad, como al principio, como al final de la novela o del cuento largo La Metamorfosis, ¿no? Ahora, esto se cruza en Kafka, ¿no? Los personajes están como regidos primero por impulsos vitales. Samsa quiere, en la metamorfosis, aún convertido en insecto, quiere salir de su habitación y quiere ir a trabajar. Este campesino de Ante la Ley quiere entrar, insiste, le habla al guardián, tiene impulsos, ejerce su insistencia, ¿no? Pero esos impulsos vitales están cruzados, como a quien se le cruza un camión, por escenas de decadencia, ¿no? La transformación repentina en el caso de la metamorfosis, la prohibición en el caso de Ante la Ley. Entonces acá hay algo que se cruza, que entra en cortocircuito en Kafka, en la lógica de Kafka, ¿no? Los impulsos vitales de los personajes y las escenas de decadencia, digámosles, ¿no? Esos impulsos y esas escenas se traban en Kafka, ¿no? Y producen ese tipo de personajes tan angustiantes, ¿no? Que por un lado, llenos de vitalidad, van siendo llevados a la putrefacción y al sofocamiento,
¿no? En el caso de ante la ley es particularmente angustiante, ¿no? La ley te hace envejecer. Eso podríamos pensar de la ley. Porque la lógica de la ley es temporal y nuestra versión de la vejez es la espera, ¿no? Se va encorvando el campesino de ante la ley, va adquiriendo la cercanía con la tierra, se va muriendo. Bueno, ese es el primero de los 6 asuntos que quería mencionarles y el que creo que es el más largo. El segundo, algunas preguntas sobre la soledad, muy breve. Ante la ley también se puede leer como el encuentro entre dos soledades, ¿no? La del guardián, la del campesino. ¿Qué diferencias hay entre esas soledades? Podríamos pensar, ¿no? Porque esa soledad se ejerce en los dos casos. Quizá para establecer una primera diferencia y pasar al siguiente punto. Una soledad está encarnada en un representante del poder, que es el guardián. La otra está encarnada en un representante de la marginalidad. ¿Cómo podemos seguir estableciendo diferencias? Es algo que les regalo a ustedes. ¿Y qué puntos en contacto hay, ya que los personajes efectivamente entran en contacto? Es algo que dejo sugerido aquí a esta mesa virtual. Otro punto, temporalidad. ¿Qué se puede pensar sobre el tiempo, sobre ese tipo de problemas ante la ley? Lo primero, eso que denominamos el poder, ¿no? El poder llega primero, ¿no? Cuando alguien tiene el conocimiento de algo, llega primero. Y si no, vamos a ver desde otro punto de vista el mismo problema. ¿No es el acto de llegar tarde a lo que ya está organizado antes que nosotros el gesto más kafkiano vinculado con esta cuestión del poder? Por ejemplo, el campesino. ¿No es llegar tarde lo primero que hace en este relato? Si uno se preguntara eso, ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa? Bien, lo primero que pasa es que el campesino llega a un lugar donde otro personaje ya estaba. Y el otro personaje le dice cómo es la lógica de la escena y de la situación y de su vida, de la vida del campesino. Como si a partir de ante la ley pudiéramos pensar como lógica general de toda estructura jerárquica entre dos personajes, por ejemplo, de la siguiente manera. Está hecha de toda aquella instancia en la que uno llega a un lugar y ya hay alguien. Otra pregunta que nos podemos hacer. Dejo este espacio cuando hablo para acomodar los apuntes, para pensar y para que algo se propague, ¿no? ¿Qué espera? Otra pregunta. ¿Qué espera el que espera? ¿No? En este caso el campesino. Pero saliendo de ante la ley. Es una pregunta que ante la ley nos permite pensar a propósito de nuestra condición de sujetos, ¿no? ¿Qué espera aquel que espera? Y acá hay algo particularmente kafkiano. Que como llegó tarde, aquel que espera no sabe bien qué espera. Quizás incluso se espera precisamente saber qué es lo que uno espera. Creo que esta es la situación del campesino. Hay un punto de, algo quizá podríamos decirle enajenación, no sé,
tan grande en el campesino que precisamente es probable que lo que esté esperando es saber qué es lo que espera. Volvemos a la pregunta inicial de Derrida. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿Qué quiere hacer el campesino? ¿No? Y esto tiene unas resonancias bíblicas incluso. Digo, el conflicto de entrar es un conflicto bíblico. En el Antiguo Testamento tenemos allí la famosa escena de Adán y Eva, expulsados, ¿no? El asunto de haber sido expulsados, es decir, la vida subjetiva, vista desde la religión judeocristiana, ¿no? La vida subjetiva vivida como un lugar del que uno ha sido expulsado y al que uno espera volver a entrar. Vaya si no es una situación kafkiana, ¿cierto? Vaya si no tiene algunos asuntos para pensar en paralelo con ante la ley. Y en el texto original, en el texto en donde está insertada ante la ley, que es el proceso, como les había comentado, el que les cuenta esta historia a un personaje llamado K en el proceso es un capellán, justamente. Hay otro punto que les preparé muy, muy breve, titulado Posiciones, que también toma esto que leí al principio de Derrida, por eso lo leí al principio como para desmenuzarlo bien en algunos problemas que toco ahora. Una propuesta de lectura para ustedes, ¿no? A partir de un comentario que hizo un alumno en su momento, que se llama Diego Torres, un alumno de la facultad, de la carrera de letras. Hizo una pregunta que para mí es formidable y por eso lo cito. ¿El guardián es anterior o posterior a la ley? Me fascina esta pregunta porque remite al espacio y remite al tiempo. Remite al espacio porque el guardián le da la espalda a la puerta de la ley para enfrentar al campesino y decirle todo lo que le dice. Y sin embargo, es representante de la ley. Es decir, arquitectónicamente se puede pensar si es anterior o posterior a la ley. ¿Empieza donde está el guardián o termina donde está el guardián? Ediliciamente incluso. Y también en términos temporales. ¿La ley empieza allí donde hay un guardián, un policía? ¿O la ley termina allí? ¿O es el último eslabón de la ley, quiero decir, cuando digo termina, ¿no? También pensar narrativamente. ¿Ante la ley es la historia de un guardián más que de un campesino? Narrativamente se apunta al campesino. Por eso la pregunta va a contramano, ¿no? Para despeinar un poco el sentido común de una lectura posible. Hay creo que es, ya me perdí, creo que es un quinto punto en el orden. Hay otro estudiante que sigue en la facultad, se llama Henry Knoll-Seisen, y dice, leyendo ante la ley, dice, la prohibición es virtual, ante la ley, ¿no? El guardia no usa la fuerza. La prohibición del guardián es absolutamente virtual, ¿no? Eso es interesante también. Como si pudiéramos decir, el brazo armado de la ley no es un arma. Otra posibilidad, a propósito de este ítem. No les dije el título, se titula Fuerza. La ley te agarra solo. Hay un aspecto para pensar en este cruce guardián-campesino. Es un guardián contra un todo, ¿verdad? La ley te agarra solo. Solo contra ese todo. Después otro aspecto. El poder, la burocracia, te impiden prever.
en el sentido que decíamos antes, eso que llega antes que vos, ¿no? Te impide prever, porque siempre tienen una regla más bajo la manga. A cualquiera que haya tenido algún problema burocrático, le va a resultar familiar esto. Otra cosa que me parece que Kafka literaliza y convierte en narración muchas veces es que la ley no tiene fundamentos. Parece que sí. Pero lo que hace que el sentido de la ley sea tan opresivo para estos sujetos kafkianos no son los fundamentos, sino el manejo de los tiempos. Y fíjense cómo muere el campesino, ¿no? Y cómo muere el personaje de la novela El Proceso, si quieren leerla. Y esto no es ningún spoiler porque no se trata de un policial, no es fundamental, digamos, saberlo. Y otra prueba más de que la ley no tiene fundamentos, pese a que parece que los tiene, es ese diálogo entre el campesino y el guardia, ¿no? Dice, el campesino básicamente le pregunta, ¿por qué soy el único que espera? Lean el original y está el sentido de esa pregunta. El guardia le responde, eres el único que espera, básicamente. No le explica por qué es el único que espera. Le dice, esta puerta era para ti, ahora voy a cerrarla. Es como si la respuesta del guardián fuera un eco de la pregunta del campesino. Es como si pudiéramos traducir, sin forzar demasiado el sentido, de la siguiente manera. El campesino pregunta, ¿por qué soy el único que espera? El guardián le responde, eres el único que espera. ¿No? Le hace un eco, le responde en espejo. Algo así puede pensarse del propio funcionamiento de la ley, como si fuera una estrategia de poder, como si en el entramado discursivo de la propia ley hubiera algo medio tautológico, ¿no? Medio redundante, en espejo, en eco. Bajo otra lógica que la del razonamiento. Es como si la ley apareciera como racional, pero en otro idioma, en un idioma que no se enseña, como Gastón enseña alemán, ¿no? En un idioma inaccesible para todos menos para aquellos que despliegan ese juego, esa lógica. Por último, o anteúltimo, un aspecto más, y ya le cedo la palabra, que tiene que ver con que este texto también se puede pensar como una gran enseñanza a propósito de cómo leer, ¿no? O de algunos problemas sobre la acción de la lectura, ¿no? Derrida decía, este texto es ininteligible en el mismo sentido en el que la ley, dentro del texto, es inaccesible. Y la lectura, la obra, cuando uno lee, toca sus materiales. Y hay algo de esa luz enceguecedora que torna problemático todo avance, ¿no? Quizás eso será leer también. Balbucear a propósito de esa luz que impide toda visión, quizás eso sea la crítica literaria. Y una última remisión para pensar, para quienes estén interesados en hacer alguna comparación con literatura argentina. Hay un texto que es fundacional de la literatura argentina. Ese sí nos lo hicieron leer creo que a todos, ¿no? En el secundario, que es El Matadero. En El Matadero
de Esteban Echeverría, también hay una escena, curiosamente, es anterior ante la ley, es del siglo XIX el matadero. Alrededor de 1841, muy anterior. También hay una escena en la que al unitario, estamos en la época de Rosas, lo ponen frente a la ley, frente a un juez. En una escena muy, muy interesante para contrastar con esta otra del campesino y el guardián, donde también hay un diálogo. Habría que chequearlo, que mirarlo bien. Se los dejo a quienes tengan ganas de hacerlo. Y la intención de esta conversación era arrojar algunas cosas y que sean tomadas sueltas, como quien tira caramelo sobre una mesa, y ver qué pasa. Bueno, este es el fin de mis intenciones y también es el fin de mi discurso. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Yo en estos casos vengo demandando siempre una función en Jitsi para aplaudir, más allá de las manitos del chat. Deberíamos tener esa función. Que nos devolvería. Ah, muy bien, existe. Genial, mira vos. Qué bárbaro. La tenés, ahí está. Buenísimo. Muchas gracias, Hernán, por tu intervención, por tus comentarios sumamente sugerentes. Sí, se escuchó. Tengo mis propias consultas, pero bueno, no quisiera acaparar la palabra. Así que en principio dejo a los asistentes a ver si alguien quiere hacer una consulta o comentario a Hernán y en todo caso haré mi pregunta después. Bueno, mi consulta era en relación yo no aguanto el silencio incómodo, así que si puedo hacer yo. Dale, Anita, adelante. Me adelanté a los 10 segundos, que legalmente admitidos para agua. Yo no aguanto los 10 segundos. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante del nivel 1, soy Ana María Tromposo. Hola, Hernán. Bueno, Hola, mi Anita. interés en... Hola, ¿cómo andás? Estuvo tan estimulante todo lo que dijiste. Anoté muchas cosas. Sobre todo quería estar presente hoy porque en mi libro, que prologó Vivi, ella hace toda una presentación ante la ley para resultar todavía no. Así que bueno, yo tenía especial interés por ver también por dónde ibas. Hiciste muchas preguntas sobre qué quiere el campesino. Y bueno, yo me imaginaba, supongo que Gastón también se lo está imaginando, pero el campesinado de Europa del Este, para quienes somos historiadores, bueno, tiene un derrotero particular después de la crisis feudal, bastante antiguo, pero que resuena mucho en los siglos XIX y XX. Y una cosa bastante particular del texto de Kafka es que el campesino se presenta solo, sin comunidad, algo que es bastante extraño al campesinado de Europa del Este. Entonces, bueno, no puede significar más que algo eso, y algo importante, porque no creo que él desconozca que ese campesinado se presentaba siempre en comunidad. Y se presenta ante el guardián, y el guardián me dijo, no, ahora que lo comentaste muy Foucaultiano, ¿no? Porque no, es como la máquina sin sujeto que se le achaca a Foucault. Es una máquina, la ley produce los sujetos guardianes, pero estos no piensan, digamos, no se agencian. Pensé muchas cosas más respecto del todavía no, pero sobre todo estas dos cosas, anclarlo en la historia, me parecía como necesario para, bueno, sobre todo para la forma de pensar que tenemos los historiadores, ¿no? Siempre la historia. Pero la verdad que estuvo alucinante, alucinante. No me pude despegar acá de gracias. Bueno, mi querida.
Exactamente, yo gracias. también tenía una pregunta en la misma línea, así que la postergo solamente para complementarla. Evidentemente, no solamente yo he sido formado por Ana académicamente y en la historia, sino que tenemos también el mismo tipo de inquietudes de ser historiadores. Que dice Francisco en el chat, tenía un comentario para series que me parecieron muchas cuestiones como filosóficas. ¿Qué espera la persona que espera? Ajá, dice Francisco, si quieres habilitar el audio, no hay ningún problema, Francisco, puedes hablar cuando quieras. Y bueno, esperamos otros comentarios o consultas, los 10 segundos reglamentarios de silencio. Gastón, Sí, Enzo. eh, yo quería hacer un comentario si es que no, si es que el compañero no va a habilitar el micrófono, así no lo interrumpo. Quería hacer una pregunta a Hernán. Adelante. No, que mientras lo escuchaba, como que me picó el bichito de cuando estudiaba letras y no pude dejar de pensar por ahí en algún texto que me haya tocado leer en su momento cuando cursaba la materia. Y bueno, cuando empecé a hablar del tema del umbral y el espacio, es como que hice la sinapsis de alguna manera y me acordé de George Perec, si no me equivoco, que hablaba del espacio y me quedó como una duda o una pregunta también, por así decirlo, de la importancia que se le da al espacio en el caso del guardián y del campesino, ¿no? Puesto que decía de que uno tiene la posibilidad de atravesarlo y no lo hace, y el otro sabemos que está de espalda a la puerta, pero por lo menos en lo que yo entendí, no me queda claro si alguna vez estuvo del otro lado o si tiene la intención de pasar también, ¿no? Entonces como que me quedaba esa duda del espacio en sí, digamos, como eje central de esta cuestión. Buenísimo, Enzo. Seguramente Hernán ya está apuntando todos los comentarios. Y como prefieras, Hernán, si querés, buenísimo, hacemos todas las revoluciones al final o vamos intercalando, como vos prefieras. Es la dinámica que vos definas. Si quieren, ya que tenemos 4 intervenciones, puedo así, quizás se conecten en algún punto, Dale. quizás Sí, pueda sí, adelante. serpentear un poco por ahí. Eh, Está buenísimo lo que pensaba, lo que habías dicho, Anita. Lo que hace, sí, Kafka, sí, respondiendo a tu pregunta, Kafka se interesó mucho y tomó a su modo, porque también era un muchacho, según las biografías, ¿no? Un muchacho bastante particular en sus relaciones sociales, pero así, a su modo, esquivo y solitario, parcialmente, por lo menos, se interesó mucho por la historia que le era contemporánea y bueno, entonces no era para nada ajeno a esto que vos muy, muy necesariamente apuntaste. De manera que acá tiene que haber algún elemento. Kafka también se recibió, creo que se recibió, si no fue un estudiante avanzado, un estudiante de 5º año de Derecho. Creo que fue abogado, que se recibió en efecto de abogado. Un poco también para traer a colación la formación de Kafka, ¿no? Y también tiene un enorme interés por la agrimensura, que esto es algo que lo toca a Agamben. Entonces, esto de la agrimensura también toca el asunto de los espacios, ¿no, Enzo? Hay algo, pero no solo de los espacios, sino de la precisa delimitación de un umbral, que me parece también muy impresionante en este relato, porque lo que se dirime es eso, la precisa delimitación de un umbral. Hasta acá podés poner el pie y hasta acá sí también, pero a tu propio riesgo, ¿no? Bajo una amenaza virtual, como decía el alumno Henry. Otra cosa que pensaba también de lo que decía Sanita era, lo que hace Kafka muchas veces es poner asuntos históricos y políticos en clave de parábola y de relato eh, bíblico. Es decir, allí donde los acontecimientos históricos se dieron en forma colectiva y social,
vemos cómo en los relatos bíblicos existen personajes individualizados, ¿no? Genealogías enteras de personajes cuyos nombres conocemos, si nos ponemos a leer eso, y por lo tanto las parábolas se dan entre Moisés y Dios, ¿ven? Ahí tenemos una escena de dos personajes con nombre resolviendo un asunto, ¿no? El juicio de Salomón, en fin. Bueno, Kafka en esa clave narrativa parece estar poniendo en juego escenas, asuntos, personajes y problemas de su propia contemporaneidad histórica. Esa mezcla de Kafka es kafkiana, ¿no? Es interesantísima. Combina esos dos elementos, parece, ¿no? Después algo que decías, Francisco, acá en el chat. También puede pensarse en relación con este concepto de ideología, ¿no? Digamos, este cuento de Kafka también de alguna manera permite que pensemos algo. Aquí se está poniendo en juego una escena sobre el modo como se ha distorsionado nuestra precisión sobre lo que cabe esperar del mundo, de nosotros, de la ley, de la realidad social, ¿no? Algo de ese problema resuena tempranísimamente en 1915, señoras y señores, en esto que ahora parece tan evidente, ¿no? Hay un texto de Milan Kundera, que por suerte sigue vivo, lo anoto. Creo que está en un libro suyo titulado El telón, hablando sobre Kafka. Se pregunta, ¿cómo hizo Kafka para poner en estas escenas, ¿no? Como la de Ante la Ley, cosas tan notorias un poco después de sus relatos? ¿Cómo hizo? O sea, Kafka pone en el 24. Por ejemplo, Hitler es posterior. La Segunda Guerra Mundial, en fin. ¿Cómo hizo Kafka para detectar estas cosas y ponerlas en clave ficcional tan temprano? Bueno, la hipótesis de Kundera es interesante, ¿no? También dice, es que precisamente el que ve un tipo de mundo erguirse en el comienzo es el que lo ve todo, porque ve cómo están siendo tejidos los hilos. Todavía se ven los hilos, ¿no? Todavía, digamos, se pueden ver con precisión muchas de las cosas que ahora tanto nos cuesta analizar por ahí. Es interesante eso también, ¿no? Después el tema, Enzo, de los espacios, también está muy bueno esto que decís, ¿no? Es interesantísimo para pensarlo desde Pérez. Hay otro libro con el que hemos molestado de Alicia Llarena. Que también vuelve kafkiana, en el sentido de angustiantemente paradójica, ¿no? Así podríamos denominar hoy lo kafkiano, a la escena de Ante la Ley. El campesino viene de una afuera, de un espacio abierto, y se acerca a un espacio no solo cerrado, sino opresivo y prohibitivo y punitivo. El guardián está en el umbral y preservando ese espacio. Y lo interesante es analizar esto, ¿no? De nuevo, ¿qué es lo que quiere ese personaje que viene de un espacio abierto y se acerca a un espacio cerrado? Bueno, esto mismo pasa en El Proceso, ¿no? Que es la novela en la que está Ante la Ley. A Joseph K., que es el personaje del Proceso, le dicen que tienen que detenerlo tienen que llevarlo preso. Pregunta por qué y le dicen que no le pueden decir por qué. Entonces le dan unos días para que él comparezca ante la ley y haga un descargo, que no se haga problema, que si él lo hace bien, evidentemente debe haber habido un error. Bueno, y él solo empieza a meterse en este juego, por supuesto que por este llamado de los representantes de la ley, ¿no? Pero cómo estos sujetos también son llamados por una voz virtual, abstracta,
a meterse en un entramado del que saben también que no van a poder salir. Bueno, me callo. Gracias, Hernán. Gracias a todos también. Quisiera complementar un segundito, si no hay otro. Enzo, ¿querías decir algo? No, Gastón. ¿No? Ok. Bueno, es algo que habíamos charlado con Hernán hace un tiempito en el marco de que él estaba preparando una ponencia, digamos, en relación a este tema, a este texto, y él me hizo algunas consultas en torno a algunos términos, ¿no? Queríamos ver, bueno, todo esto comenzó allí quizás, nuestra relación en torno a las dos versiones de Ante la Ley de Kafka. Y en ese comentario, en esos diálogos que teníamos en torno al texto, surgió o se hizo evidente de que, y de ahí mi pregunta, Hernán, ¿no? ¿Por qué es el campesino el que está ante la ley? ¿Por qué es que Kafka toma ese sujeto? Y por eso me reía, porque ahí se notaba la formación que tuve con Ana María. Ana María es profesora de la carrera de Historia, ya ha enseñado o ha formado a toda una generación de estudiantes de historia en la sensibilidad en relación al mundo campesino, ¿no? Y entonces ya no nos es indistinto cuando un autor en historia o un autor en la literatura nos habla del campesinado. Y en torno a eso, entonces, copio una consulta que yo le hacía a Hernán, y es que si uno lee el texto original en alemán, no aparece ahí la voz que uno esperaría encontrar como, digamos, hablante o aprendiz del alemán, no encuentra la voz campesino literal, que sería en sus dos versiones Bauer o Landbewohner, sino que habla de Mann vom Lande, ¿sí? Que, o sea, habría que ver cómo esto resuena en la voz, en la cabeza de un hablante nativo de habla alemana, ¿no? Habría que preguntarle a Frank o a algún amigo que tengo en Alemania. Pero en mi caso, que he aprendido alemán, esperaría encontrar otros términos más directos que aludan al campesinado, y no este que es, si bien tiene relación con el campo, es más bien indirecto, ¿no? Este uso no de Bauer o Landbewohner, sino Mann von Lande, que a mí me suena más a hombre de campo o hombre del país profundo en ese sentido, ¿no? Y ahora, escuchándolo Hernán, y en esas pinceladas biográficas que nos dio de Kafka, pensaba cuánto hay de autobiográfico en ese uso, en esa elección del personaje, ¿no? En el sentido de su frustración o, digamos, de su viaje frustrado a Berlín, por ejemplo. Y ahí también me cayó Hernán para ver qué nos puedes decir al respecto. Está buenísimo. Claro, claro, me acuerdo también esta charla que habíamos tenido del tema del campesino así no denominado, ¿no? También yo creo que lo que hace Kafka es poner estas escenas, estos personajes como si fueran piezas de un tablero de juego, al modo de las parábolas. Es decir, borrando elementos contextuales deliberadamente para que funcionen de un modo universal. Entonces, la traducción es una manera de forzar las cosas, ¿no? A campesino, quizás. Pero hay este procedimiento de la literatura, lejos de volver más abstractas las cosas, las vuelve más concretas. Si le quito los elementos específicamente históricos y contextuales, en términos literarios, ganan una eficacia política mayor, no menor. Aquí hay una cuestión para pensar sobre literatura en general, ¿no? Una cosa es un artículo periodístico, otra cosa es la fuerza de mostración que puede tener una literatura cuando no se gasta en ser excesivamente realista. Me parece que esto también está en estas obras de Kafka, que pone en clave bíblica asuntos políticos. Buenísimo, Hernán. Bueno, dejamos una última vuelta de preguntas o comentarios. Y si no, daríamos por concluida la jornada, el encuentro. Agradeciéndoles, por supuesto, a todos por su presencia,
a Anita Vincla, a Enzo Rivademar, Marcos Fink y Teodor Valar por la lectura minuciosa, con excelente pronunciación, para mi gusto, en su versión alemana y española, y a Hernán, por supuesto, por estos comentarios tan iluminadores y sugerentes. Por mi parte, muy agradecido. Buenísimo, gracias a todos. Gracias, Marcos. Buenas tardes. Chao. Chao, chao. Adiós, Buenas muchísimas tardes. gracias. Muy linda la Anita, charla. adiós. Adiós. Chao. Muchas Bueno, gracias. chao. Nos vemos. Hasta luego, Adiós. muchas gracias. Adiós, Placer. Hernán.